¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva etapa de Historias del Talmud. En esta etapa vamos a enfocarnos en las mujeres del Talmud gracias a los estudios y al libro que escribió el rabino Uri Romano. Así que empezamos. Primero que nada, como introducción, les quiero contar que en Tamid 32a y b hay un extenso pasaje que relata una serie de historias acerca de Alejandro Magno. En estos relatos, Alejandro Magno conversa con los sabios acerca del origen de la vida, la naturaleza humana y la divina. Historias se nos cuenta que una vez Alejandro Magno llegó a un país que era habitado únicamente por mujeres y quería hacer la guerra contra ellas. Le dijeron, si nos matas, la gente dirá que has matado mujeres. Y si te matamos, dirán que el gran rey fue asesinado por mujeres. Les dijo, tráiganme pan. Y le trajeron pan de oro en una mesa de oro. Y él les dijo, la gente no come pan de oro. Ellas le respondieron, si querías pan, ¿no lo podrías conseguir en tu propia tierra? ¿Para qué vienes a buscarlo hasta acá? Cuando abandonó el lugar, escribió en la puerta de la ciudad, yo, Alejandro Magno, fui un tonto hasta que llegué a la ciudad de las mujeres, y allí aprendí el consejo de ellas. Alejandro fue vencido, pero no por la espada de la masculinidad, sino por la inteligencia de las mujeres, que en realidad no hacen nada más que servirle de espejo para ayudarle a encontrar su propia imagen. Amigos, en esta etapa vamos a estudiar y vamos a seguir avanzando en las historias del Talmud con un enfoque auténticamente feminista, porque las mujeres del Talmud eran también muy sabias. Así que comenzamos. Nuestra historia de hoy es la historia de Bruria. Bruria era realmente una mujer sabia, una voz que se encontraba dentro de la propia casa de estudios. Bruria era la esposa de Rabbi Meir, así que, y también se dice que era la hija de Rabbi Hanina ben Teradion. Entre las mujeres del Talmud muchas veces se habla de una mujer, pero Bruria es una de las pocas mujeres con nombre propio en la literatura rabínica, y representa una voz femenina fuerte dentro de un mundo académico masculino. ¿Quién era Bruria o quién fue Bruria? Pues es una figura auténticamente multicitada en el Talmud y en la literatura rabínica. Una erudita, una maestra y una crítica de los grandes sabios, así como una mujer que no tenía la más mínima vergüenza para exhibir cuando alguien estaba errado. Su identidad combina historia y una construcción literaria. Tradicionalmente, Bruria era hija de Rabbi Hanania ben Teradion, esposa de Rabbi Meir. Y las investigaciones críticas más modernas sugieren que en el Talmud quedó como una fusión de varias figuras femeninas. Bruria es una forma para enseñar. El personaje es una figura pedagógica para transmitir mensajes éticos. El modelo de su sabiduría es de sabiduría y de advertencia al mismo tiempo. El significado del nombre Bruria es claridad divina, Barur Ya, y está asociado con una comprensión profunda y enseñanza clara. De memoria prodigiosa, aprendía 300 alajot de 300 sabios en un día. Y esto se encuentra en Masejet Pesachim 62b. Recuerden, si se fuente B, estamos hablando del Talmud Babli. Participa en discusiones legales y su opinión es aceptada como normativa, incluso por encima de parientes varones. Tenemos una primera historia que Rabbi Yossi HaGelili, lo conocemos tal vez del Pirkei Avot, estaba caminando por un camino y se encontró con Bruria. Él le preguntó, ¿qué camino debemos tomar para llegar a Lot?
Y ella le respondió: Galileo tonto, ¿acaso no dijeron los sabios, no extiendas conversación con la mujer? Que es una cita de Pirkei Avot. Debería simplemente haber dicho: ¿para dónde Lot? Exhibiendo la misoginia de aquel refrán de Pirkei Avot, en donde dice que no se debe alargar las conversaciones con las mujeres. En Eruvim 53b y 54a hay este encuentro con Rabbi Yossi Agelili. ¿Sí? Lo critica por extender el diálogo y usa la ironía para esta sugerencia rabínica que no es precisamente feminista. ¿Sí? Hay sagacidad y rapidez intelectual. Hay una inversión de roles de autoridad. El gran maestro Yossi Aglili es superado en autoridad por Bruria. Y también, obviamente, hay una tensión entre género y posesión del conocimiento. Aquí tenemos una Bruria que, sí, es muy sabia y que pone en su lugar a Rabbi Yossi Aglili por transgredir un límite social. Segunda historia. Una vez Bruria se encontraba con un estudiante que estaba susurrando en la casa de estudios. Ella lo golpeó, me la puedo imaginar dándole un zape, y le dice: ¿acaso no está escrito, bien ordenado en todo y seguro? Que es una cita de Shmuel Bet Hav Gimel Hei, segundo de Samuel 23:5, lo que significa que si la Torah está ordenada en tus 248 miembros, partes del cuerpo, la misma estará segura. Y si no está en tus 248 miembros, entonces la Torah no está segura. Nuevamente tenemos una Bruria súper desvergonzada, súper impertinente, que interrumpe el estudio. Reprende y golpea al estudiante y cita con majestuosidad y con maestría el segundo de Samuel 23:5, Shmuel Bet Hav Gimel. Y lo que nos está intentando decir el relato a través de las palabras de Bruria es que la Torá, así como cualquier estudio en la vida, debe estudiarse de una manera integral, con el cuerpo entero, y denota que es una autoridad femenina aún dentro del Beit Midrash. Su lenguaje y conducta son muy masculinas, y parece que Bruria, o el personaje Bruria, adopta los códigos masculinos para pertenecer. Vamos a la tercera y última historia de esta clase. En el vecindario de Rabbi Meir, esposo de Bruria, había ciertos malhechores que constantemente lo molestaban. En pocas palabras, lo bulleaban, se burlaban de él. En cierta oportunidad, Rabbi Meir, orando, pidió la misericordia al cielo para que Dios los extermine. Le dijo a Rabbi Meir su esposa Bruria: ¿en qué estás pensando para pedir en tus plegarias que estos malvados mueran? Y Rabbi Meir contestó: porque así está escrito en Teilim Kuf Dalet Lamed Hei, Salmo 104, 35, sean exterminados los pecadores de la tierra. Sin embargo, Bruria no dice eso. Allí no dice pecadores, sino dice Hataim, pecados. Y más todavía, al final de ese versículo dice: y no habrá más malvados. Por esa razón, uno debe rezar y pedir que ellos vuelvan en arrepentimiento. Finalmente, Rabbi Meir pidió misericordia por aquellos malhechores y ellos se arrepintieron de sus actos. Sí, me acuerdo perfecto del pasuk Itamu Hataim min haaretz ureshaim odeinam. Es el final de una plegaria que hacemos en Rosh Chodesh que se llama Barji Nafshi. En este relato del Talmud Babli Masejet Brachot Yasá, Rabbi Meir es acosado por malhechores y rezan porque mueran, y Bruria lo corrige. Me puedo imaginar la personalidad de Bruria con estos malhechores. ¿Habrán temido los malhechores a Bruria y tal vez por eso molestaban a Rabbi Meir? Esto se lo vamos a dejar a la imaginación. Como dijimos,
hay una lectura filológica, en vez de decir jotoim, se dice como al final de cuentas quedó en el texto masorético, y hay un cambio radical, obviamente, en el sentido del versículo. También se podría decir que mueran los pecadores y ya no queden más malvados. Pero si dices que mueran los pecados y ya no sean más malvados, es mucho más humano. Sí, la ética de Bruria no habla de eliminar a las personas, sino eliminar el mal de entre las personas mediante el arrepentimiento. Rabbi Meir, en un acto de buena voluntad y también de humildad, acepta la enseñanza de su mujer, y así también los agresores se arrepienten. Bruria es un modelo femenino de liderazgo. Ella prefiere la transformación en vez de la destrucción y se edifica, se erige como una autoridad moral y espiritual. La voz femenina enriquece la tradición y el conflicto se resuelve desde la raíz. Ojalá y en nuestro presente pudiésemos también hacer eso. Bueno, vemos que aquí tenemos algunas cosas que nos provocan una disonancia cognitiva. ¿Sí? Género y autoridad en el judaísmo clásico. De repente estamos acostumbrados a hablar de nuestros maestros, pero no de nuestras maestras. Pero Bruria viene a romper con ese paradigma. Bruria es una mujer que se convierte en una figura para que el texto sea el espacio del debate. Y, sobre todo, la ética rabínica que propone Bruria puede alcanzar hasta la actualidad. Ahora, mis amigos, en la clase presencial veremos por qué el Talmud preserva una figura tan disruptiva como Bruria y qué aporta Bruria hoy a nuestras comunidades. Les agradezco mucho su atención a esta primera etapa de la clase de historias del Talmud y en unos minutos entraremos a la clase en vivo. Muchas gracias y para nuestros amigos que nos están viendo la clase grabada, dejen like, hagan sus comentarios, participen también de la clase. Muy buen día.